tiempo a nuestro hermano Jaime García Merino. Hoy hermano Jaime que se puede pasar acá al frente. Gracias a Dios que se nos dio la oportunidad de que el hermano esté con nosotros el día de hoy. Ya estuvimos con él en el seminario y él fue mi maestro y también ha sido durante un tiempo allí en Oaxaca también. Yo pedí algún momento consejo y guía de él. Yo les he hablado de un lugar donde yo estuve sirviendo, un pueblo muy pequeño allá en Oaxaca que se llama Tlacochahuaya, allá en Oaxaca, y nuestro hermano conoce muy bien la historia de ese pueblo y gracias a Dios pues que él continúa velando ahí por la iglesia y por todo lo que conlleva ahí esa congregación que está en el corazón de nosotros y siempre está en nuestras oraciones. Vamos a hablar con el hermano Jaime y él va a traer la palabra el día de hoy. Señor, te doy gracias en esta hora porque nos permites tener con nosotros a nuestro hermano Jaime, Señor. Gracias, Dios, por todo el ejemplo, Dios, de su vida en servicio a tu obra, Señor. Gracias por toda la experiencia que él tiene, Dios, y que aporta a la obra y a través de su mensaje también, Señor. Queremos pedirte que tú pongas palabras de ánimo y de fortaleza en su boca, Dios, para nuestros corazones este día, y de exhortación, Señor, y de ánimo para continuar sirviendo en tu obra aquí en este lugar. Bendice su vida, bendice su familia, Señor, y que este tiempo, Señor, sea para todo para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús oramos y te dejamos todo en tus manos. Amén y amén. Gracias, hermano Jorge, por la invitación. Hermanos, buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo vengo de Oaxaca, hermanos. Soy pastor de la Iglesia Bautista Misionera en Oaxaca. Oaxaca está lleno de iglesias. Debemos ser como unos 60 iglesias en el Valle de Oaxaca. Entonces, pues nosotros somos una iglesia muy chiquita, igual que ustedes, allí en la colonia del Maestro. Y trabajamos también en la capacitación y el entrenamiento de misioneros. Y ayer comenzamos con la Escuela de Misiones aquí en Toluca. Entonces yo espero que alguien de ustedes se una a la Escuela de Misiones. Llevamos 20 años capacitando y entrenando misioneros. Ese es nuestro trabajo. Entonces, en nuestro trabajo, no solamente de capacitar, sino también de ayudar para que los misioneros salgan a los grupos étnicos, a sembrar iglesias en el país, en alguna parte de América Latina, en otra parte del mundo. Entonces, muy bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor esta mañana. Y vamos a ir al Antiguo Testamento, en el libro de Jueces capítulo 2. Jueces 2, vamos a leer del versículo 6 al versículo 19. Dice así la palabra del Señor en el versículo 6 de Jueces 2. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían a más y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras y de su obstinado camino. Alguien dijo que cada generación es responsable delante de Dios, pero sobre todo de identificar la tarea y la misión que nos corresponde en cada época de la historia. Tengo en mis manos un librito que se llama La Senda de Lutero, Carta de Conversión y Sermón Histórico de Manuel Aguas, de 1871. Es interesante, el año pasado fueron los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Supieron eso, verdad? Sí. Entonces, un historiador amigo mío que se llama Carlos Martínez García, él ha estado rescatando muchas historias de hombres, de mujeres, de congregaciones a lo largo del siglo XIX especialmente, y una parte del inicio del siglo XX. Va a rescatar la historia de Tlacochahuaya, lo va a escribir. Esta es la historia de un sacerdote en la época de Juárez. Cuando Juárez, hermanos, declara las leyes de reforma, surge en México un grupo de sacerdotes que se llaman los padres constitucionalistas. Eran sacerdotes católicos,
Pero entonces la propuesta de ellos era que se desligaran de Roma, porque Roma había excomulgado a Juárez y a todos los liberales. Y entonces se reúnen ellos y dicen, bueno, ¿por qué tenemos que depender de Roma? Vamos a hacer una iglesia católica mexicana, y empiezan ellos a proponer esta alternativa, ¿sí? Pero en ese momento ya había núcleos que se reunían en la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México, que estudiaban la palabra de Dios. Ahí está, no sé si ustedes recuerdan a Manuel Altamirano, ¿sí? Todos estos hombres eran liberales, ellos estaban en la Ciudad de México. Y había un periódico que se llamaba El Monitor en la Reforma en aquel entonces, y Manuel Aguas descubre que estos padres constitucionalistas distribuían panfletos hablando de la Biblia. Y entonces un día él recoge todos los panfletos y le dice a la gente, vamos a quemar esto porque estos son protestantes. Pero él quería combatir precisamente a estos protestantes, y en uno de los panfletos lo guarda y empieza a estudiar para poder combatir a los protestantes. Pero resulta que en ese proceso de estudiar los panfletos se encuentra con Jesús, ¿sí? Y él, siendo parte de sacerdote auxiliar en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, tiene que tomar una decisión: o continuar en su camino de sacerdote y negar lo que él había estudiado en la palabra de Dios, o entregar su corazón a Cristo. Y finalmente toma una decisión. Toma la decisión de unirse a los padres constitucionalistas y lanza un desafío al arzobispo primado de México, y surge lo que se le llama el sermón histórico y la carta de Manuel Aguas, que se publica en todos los periódicos en aquel entonces. Sí. La vida de Manuel Aguas como protestante solamente tarda 3 años, pero tiene un impacto impresionante en la historia de México. Sí. Este es un pequeño rescate de la historia de Manuel Aguas. Luego el maestro Carlos Martínez, ahora que fue la Reforma Protestante, escribe otro libro que se llama Núcleos Luteranos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y va platicando los diferentes edificios donde se reunieron los primeros núcleos protestantes, para hacer un recorrido del centro histórico de la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, hermanos, la fe que nosotros tenemos hoy en día no es gratis, es decir, no estamos nosotros descubriendo el hilo negro. Tenemos una herencia. Tenemos una herencia, la iglesia metodista, anglicana, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, todas las iglesias históricas que llegaron a México. Hay una conexión. Hay una conexión impresionante en nuestra herencia. Pero cada momento histórico en el que se vive, en ese momento histórico, quienes participan en el reino de Dios, algunos de ellos tienen una plena conciencia de ese momento histórico, otros no lo tienen, sencillamente son cristianos fieles al Evangelio y comparten el Evangelio con sus familiares, con sus parientes. ¿Sí me explico? E incluso sufren persecución, ¿sí? Son confrontados por la comunidad, por el cura, por el político, por quien sea, pero tienen una convicción de que han entrado en el reino de Dios, de que son pueblo de Dios, ¿sí? Y que tienen una misión, la misión de extender el reino de Dios en el lugar y más allá donde el Señor los ha llevado. Hemos aprendido una cosa, hermanos: cada hombre no fue creado separado del plan maravilloso que el Señor está realizando a lo largo de la historia de la humanidad. Nadie de nosotros está fuera del plan de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la obediencia, es decir, lo que dijo el pastor hoy en la mañana: alinear nuestra vida y nuestro corazón hacia el corazón de Dios. ¿En qué consiste el pecado? El pecado consiste
en precisamente desalinearnos de Dios y comenzar a actuar conforme a nuestro corazón egocéntrico, ¿sí? Con nuestro corazón pecaminoso, y comenzar a caminar en nuestros propios pensamientos y en las propias intenciones en nuestro corazón. Por eso cuando alguien se encuentra con Jesús, decimos, se convirtió, es decir, tomó el camino de Jesús y comenzó a caminar como discípulo de Jesús. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, todos los hombres en un momento de la historia de nuestra vida tenemos la oportunidad de alinear nuestro corazón y nuestro espíritu, comenzar a caminar en pos de Jesús y comenzar a ser discípulo de Jesús en ese caminar y en ese peregrinar. ¿Sí? Okay. Ahora, en lo individual tomamos decisiones que nos hacen responsables ante Dios y que nos hacen responsables ante la comunidad en la cual nosotros nos movemos. En esta historia, hermanos, que hemos leído en el capítulo 2 de Jueces, se distinguen dos personajes. ¿Cuáles son esos personajes? Josué y Caleb, ¿sí? En el pueblo de Dios. ¿Sí? Josué y Caleb, vamos a ver que es interesante que en esta historia hay tres generaciones que se presentan. Tres generaciones, hermanos, que tienen que tomar decisiones forzosamente en sus vidas. Y aquí dice la palabra del Señor que la primera generación es la generación que sale de manos del cautiverio de Egipto. La segunda generación es la generación que nace en el desierto. Y hay una tercera generación que yo le llamo los juniors, que son los que llegan a la tierra prometida. Esos amigos se levantan a las 10 de la mañana con su jugo ahí y sus huevitos estrellados o lo que sea, y dicen, disfrutemos de toda esta herencia que tenemos y que es herencia de nuestros padres. Es interesante cuando estamos pensando en la fe, cuando estamos pensando en la herencia que tenemos como familia y como pueblo, hermanos de Dios. La primera generación de los que salieron de Egipto, hermanos. Miren, vamos a ver por favor números, vamos a regresar un poquito hacia atrás. Números capítulo 13. Esta es la primera generación. Esta generación que sale de Egipto. Entonces, Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Están camino hacia la tierra prometida. ¿Y qué hace Moisés? Moisés en el capítulo 13 de Números dice la palabra del Señor que le habla el Señor a Moisés y le dijo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y aquí está toda la lista de quienes fueron hermanos a inspeccionar la tierra. Y en el versículo 26 trae un informe. Esos 12 traen un informe. Dice la palabra que anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Según el versículo 28, el pueblo que habita, dice, en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes. Además de eso, dice, están fortificadas. Pero en medio de todo eso, dice, hay unos tipos, dice, tremendos como osos, son gigantes, dice yo. Sí. Entonces, esta es una empresa imposible. Hermanos, para no hacerles larga la historia, ustedes conocen esto. 10 de ellos fueron presos del miedo y la impotencia. Por eso yo siempre he dicho que no siempre la mayoría tiene la razón. Porque estos eran mayoría. ¿Sí? Estos eran mayoría. Fíjense, hermanos, estos amigos
desaniman a la congregación, desaniman al pueblo. Dice, ahí habita el Amalek, en el Negev y el Eter y el Jebuseo. Ya hace toda una lista de las tribus, hermanos, guerreras que habitan allí. Y tienen una expresión. Versículo 33 dice: también vimos gigantes y hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a su parecer, como que dice, como langostas, y así le parecíamos a cada uno de ellos. Están profundamente, hermanos, desanimados, profundamente desanimados. Y espantados. ¿Sí? Les entró un síndrome que se llama el síndrome de la langosta. ¿Cuál es el síndrome de la langosta? Cuando nos vemos abrumados frente a una tarea gigantesca. Pero hay una manifestación del síndrome de la langosta. No tenemos, no sabemos, somos tan chiquitos, somos tan pocos. ¿Sí me explico? Sí. Sí. No vamos a poder. Miren, hermanos, yo tengo 40 años trabajando en las misiones. Si yo me permitió trabajar 40 años en las misiones. Y he recorrido a lo largo de América Latina, desde Argentina hasta el Río Bravo. Nunca he pasado a Estados Unidos porque no me gusta Estados Unidos. ¿Sí? Es impresionante la actitud de los latinoamericanos para hacer trabajo misionero. Siempre estamos mirando a los americanos que nos van a dar, cómo hacen la misión. Y cuando desafiamos a las iglesias, decirle, hermanos, vamos a ir al siguiente pueblo a plantar una iglesia, vamos a hacer un esfuerzo. Hermanos, es que no tengo tiempo, es que yo no sé qué hacer, ¿sí? Es que no tenemos recursos, no tenemos dinero. Es muy grande esto que usted está diciendo. Yo un día le dije a la iglesia, hermanos, ¿qué es lo que quieren ustedes? Dice que este templo se llene. ¿Y para qué quieren llenar el templo? O sea, denme una razón para que quieren llenar el templo. Tenemos un templo más o menos para 400. ¿Y después qué van a hacer con la gente? A entretenerse y presentarles shows y música y todo eso. Pero ¿dónde en la Biblia dice ve y amontona gente? ¿Dónde dice eso? ¿Qué dice? ¿Qué fue lo que nos mandó a hacer el Señor? Ir y predicar el evangelio. Ir y predicar el evangelio, ir y hacer cosas. No dice amontonen gente, sino que se reproduzcan en discípulos y lleven el evangelio hasta lo último de la tierra. Y es ese. Por supuesto que el plan de Dios es que ellos llegaran a la tierra prometida. Y a partir de ahí Dios iba a mostrar al mundo su gloria. Pero aquí hay un obstáculo para que el proyecto, para que la misión de Dios avance. Ahora, ¿Dios sabía eso? Y por supuesto, Él intencionalmente permitió que los gigantes se quedaran en la tierra prometida. Él le dijo, a ver de qué están hechos. Y es, hermanos, los momentos más difíciles cuando aflora nuestro carácter. O es un carácter de pesimismo, de oscuridad, de obstrucción, o es allí donde nace la esperanza de decir, Dios es mucho más grande que esa obra de gigantes. ¿Sí me explico? Entonces, esta generación, hermanos, estos tipos contagiaron su miedo y desanimaron al pueblo y les entró esto que se llama precisamente el síndrome de la langosta. Buscaron regresar a Egipto. Miren lo que dice en el capítulo 14, por favor, en el versículo 1 al 4. Vean ustedes. Entonces, toda la congregación se reunió, hicieron una gran sesión de negocios. ¿Sí? Convocaron una sesión de negocios. Gritaron y dijeron, venga, ¿por qué hay que resolver este problema? El pastor los metió en un lío. ¿Quién era el pastor? Moisés, ¿verdad? Además hay dos locos que nos están acompañando. Dice que tenemos que conquistar esa tierra. ¿Sí? Vean ustedes el asunto. Dice, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Hicieron una velada de oración, pero llorando. Y luego dice, y se quejaron. A ver, véngase, pastor Moisés. ¿Sí? A ver, véngase. ¿Sí? Dice, y entonces se quejaron contra Moisés y le dijeron,
y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijeron, toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, y en este desierto ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trajo Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños, dice, sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos de Egipto? Y decían el uno al otro, yo propongo al hermano fulano de tal que nos lidere. Yo secundo. Es decir, en lugar de avanzar, iban a retroceder. están retrocediendo. A ver, les pregunto yo, ¿les suena familiar eso? ¿Sí? ¿Sí les suena familiar? Hermanos, vamos a hacer obra misionera. Hermano, no estamos listos todavía. Híjoles, hermanos, es espantoso. Yo estaba en una iglesia muy grande en Tabasco, no les voy a decir dónde. Entonces, platicando con el pastor, le dije, hermano, voy a invitar a un pastor amigo mío de El Salvador, Luis Martín, que venga, vamos a hacer un gran congreso aquí de misiones. Me dijo, haz lo que quieras, hágale pues. Y entonces tuvimos un congreso de misiones en esa iglesia. Vino Luis Martín, es una iglesia muy padre, cada vez que yo voy a Salvador voy a predicar esa iglesia. Pero tiene una visión misionera impresionante de iglesia. Y dije, si yo te hablo como pastor, pues quizás no vas a hacer caso porque mi iglesia no son más que 60 gentes. Pero si te hablo un pastor de tu calibre, es posible que le hagas caso. Entonces se sentaron después del congreso, platicaron como más de 2 horas. Y después de eso le digo, Luis, ¿qué vamos a hacer? Dice, pues donde tú quieras. Digo, vámonos a Cancún después del congreso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya platicando con él, le digo, ¿qué te dijo el pastor? Me dijo que, ¿sabes qué fue la comparación que me dio? Le digo, ¿qué fue la comparación? Dice, absurdo, hermano. Me dijo, mira, nosotros somos ganaderos. Ganaderos. Tabasco, todos son ganaderos en Tabasco. Te voy a decir una cosa, me dice. Cuando nosotros vemos una vaquilla hermosa, así, preciosa, y queremos nosotros que se reproduzca, nosotros tenemos que esperar que madure. No la cruzamos inmediatamente porque si no la vamos a echar a perder. Esta iglesia es una vaquilla. ¿Cómo va a ser posible que una iglesia que tiene 3,000 gentes sea una vaquilla y que no esté lista para engendrar hijos y ser una potencia misionera? ¿Explico? ¿Cuándo va a ser una iglesia potente misionera entonces? ¿No creen ustedes que es un pensamiento medio absurdo? Que vivir nosotros la manera de avanzar en el reino de Dios, cuando que Dios nos está diciendo, avanza, el mar se va a abrir si tú avanzas. Sí, sí, sí. O sea, el pensamiento de Dios es totalmente distinto. Nosotros vemos obstáculos. Dios no está viendo obstáculos. Dios está viendo, hermanos, su pueblo que va a experimentar su gloria, que va a avanzar en medio de tremendos obstáculos como estos. Sí. Hermanos, esta generación, una generación que prefirió ser esclavos que enfrentar los desafíos que estaban poniendo frente a ellos. Ellos sabían que regresar a Egipto era regresar a la esclavitud. Yo creo que esta generación nunca cambiaron su mentalidad de esclavos. Ciertamente eran libres físicamente, pero preferían ser esclavos a vivir en la libertad y enfrentar desafíos como estos. No sé si ustedes se han dado cuenta que la naturaleza humana es muy rara. Si hay alguien que te maltrata, que te explota, que te saca tu dinero, que te pide hasta tu carro y te pide tu casa, está feliz aquí. Pero si hay un pastor honesto como mis hermanos, que hay un administrador, que incluso ellos dependen de hermanos de una ofrenda que ustedes les den, les voy a decir una cosa, la gente no se queda. Todas las iglesias donde hay un pastor que explota a la gente están llenas, porque hay una mentalidad de esclavitud. Y una comunidad.
generación era una generación que traía lujurias en su mente. Eso es espantoso. Ellos preferían regresar. Hermanos, cada vez que yo pienso en esta generación, yo digo, Señor, yo tengo que medirme. Yo estoy pensando. ¿Saben qué pasó con esta generación? Dios los condenó. En el versículo 29 del capítulo 14, lean por favor qué dice. ¿Qué dice? Los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Les digo, está bien, señores, ustedes no tienen las agallas para la misión que yo he planeado. Si quieren que vayan al desierto, aquí se van a quedar. Toda esa generación se quedó en el desierto. Yo creo que pasaban allí, hermanos, los peregrinos con sus camellos y de repente se topaban con un hueso, vean por ahí, ¿verdad? Lo levantaban y estaba pulido por las arenas del desierto. Levantaban el hueso y decían, este hueso les va a contar una historia. Este hueso pertenece a una generación cobarde que nunca entendieron lo que es vivir en la libertad y que nunca entendieron el plan que Dios tenía y se quedaron en la mitad del camino. ¿No creen que eso es triste? Les voy a decir una cosa, muchos cristianos terminan sus días aquí en la tierra sin haber entendido cuál era el plan global de Dios. Algunos retroceden y dicen, yo era cristiano, alguna vez fui a la iglesia, pero me regresé de Egipto. Prefiero ser esclavo del diablo y comer ratas. ¿Qué es lo que comen? ¿Qué creen ustedes que comían en Egipto? Sí, carne, pero ¿carne de qué? Inmundicia, ¿no? ¿Sí han escuchado? ¿Saben eso? ¿Saben de personas que alguna vez comenzaron a caminar con Dios y que se quedaron en la mitad del desierto, que retrocedieron? O algunos que se quedaron, que murieron en la mitad del desierto sin entender que había más allá. Lo único que vieron fueron los gigantes y el pesimismo. Ahora les voy a decir una cosa, esta generación suena muy fuerte lo que les voy a decir, no me sirvió a Dios. Es decir, Dios dijo, no me sirve para la empresa que yo tengo, para la obra que yo tengo. Yo siempre estoy parado frente a Dios y le digo, Señor, mira, ¿qué me estás diciendo? Que vaya más allá, sí vas a ir más allá. ¿Crees que yo te pueda servir? Por eso te estoy llamando. Por eso te estoy dando esta tarea. Porque no eres tú, soy yo. ¿Alguna vez usted se ha sentido inútil frente a las cosas que Dios le está diciendo? Bueno, no es usted, es Dios. Y va a usar todas sus capacidades y sus dones. Todo. Moisés era un hombre que tenía problemas de identidad. Era un hombre que tenía problemas su forma de hablar. Tenía una deficiencia tremenda. Era un hombre que había sido asesino. Él debió haber estado en la cárcel porque mató a un egipcio. Bueno, tenía manchadas las manos de sangre. ¿Qué podía ofrecerle a Dios Moisés? Nada, sus miedos, sus dudas. Sí. Pero Dios lo escogió como líder. Eso. Porque era Dios el que estaba actuando. Sí. Entonces, hermanos, esta generación se quedó en el desierto. Ahí se quedó. Dijo, ¿se quieren quedar aquí? Aquí se van a quedar. Los desafíos que Dios pone ante nosotros son enormes. La violencia que vive nuestro país, el mundo, es espantoso. Este sexenio va a terminar con ¿cuántos muertos? Más de 200,000 desaparecidos. Hay una generación de huérfanos.
9.3 millones de personas han sido desplazados en Siria a causa de la guerra. Hay miles y miles y miles de huérfanos y de huérfanos. Es espantoso. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Hay misioneros nuestros en la frontera de Turquía con Siria. Y las noticias que estamos recibiendo de lo que está pasando allí es abrumador. El año pasado, un grupo de misioneros hispanos se fueron a la Navidad. Entonces se comunicaron con nosotros y dijeron: hermanos, ayúdennos. Vamos a comprar alimento, medicina, cobijas, lo que sea. El invierno está espantoso en la frontera con Turquía y Siria. Y comenzamos, hermanos, a buscar ofrendas y enviamos ofrendas. Era un paliativo solamente. Y en cuáles misiones yo siempre los he desafiado a los muchachos y digo: no te puedes quedar aquí, tienes que ir más allá. Tú eres responsable en tu generación de llevar el reino de Dios en aquellos lugares donde la gente está sufriendo. Hay un miedo en nosotros de querer movernos de nuestra comodidad. Hay un miedo de que se cancele un proyecto personal que tengo y que Dios me mande a hacer cosas totalmente distintas a las que yo estoy acostumbrado. Pero estos son los desafíos de la misión, hermanos, en la cual nosotros hoy en día estamos enfrentando. ¿Sí? Los huérfanos y las familias destruidas en México. Cuando tengan oportunidad, compren un libro que se llama Los huérfanos de la guerra del narcotráfico en México. Es un informe de la cantidad de huérfanos que hay en este país, de familias destruidas. ¿Quién está ministrando esas familias? ¿Qué va a pasar con esa generación de huérfanos que han perdido sus padres y sus familiares desaparecidos? ¿Qué va a pasar con la siguiente generación? Necesitamos nosotros como iglesias, hermanos, ponernos las pilas y decir: Señor, aquí estamos. Quizás no tenemos los recursos, quizás no tenemos la experiencia, pero estamos dispuestos a obedecer. El año pasado nació una inquietud en un grupo de iglesias en Guadalajara, iglesias bautistas. Teníamos muchos problemas de madres solteras, de mujeres que estaban sufriendo violencia en sus hogares, de niños maltratados. Y había momentos en los que teníamos que sacar a las mamás del lugar donde estaban siendo maltratadas, de los niños que estaban siendo violentados. ¿Y dónde los vamos a llevar? No tenemos un lugar. Entonces nos juntamos los pastores y dijimos: vamos a empezar una casa, vamos a empezar a buscar un lugar, un espacio para poder darle un refugio a estas mujeres. Y surgió un proyecto que se llama Un Hogar para Agar. ¿Se acuerdan de Agar, verdad? ¿Quién fue Agar? La esclava de Sara. El segundo frente de quién? Y es bien lo que dice la Biblia. ¿Sí? El segundo frente de Abraham. ¿No es cierto? Se oye muy feo, pero eso es una realidad. La casa chica. ¿Sí? Ahora, ¿en qué momento Dios descalificó el segundo frente de Abraham? ¿Lo descalificó? No. Quien corrió a Agar fue Sara, precisamente, y Abraham le dijo: vete. Y a pesar del pecado de Abraham, es un pecado, ¿sí?, de la desobediencia de Abraham y de Sara, Dios bendijo a Abraham con la descendencia, la herencia de Isaac. Pero Dios no se olvidó de Agar, a pesar de que había sido el segundo frente de Abraham. La rescató, la restauró, y Dios formó un pueblo, y ese pueblo precisamente árabe. Entonces Agar merece un hogar, merece una protección. Y allí hay toda una historia que se tiene que desarrollar, y estas son historias que están allá afuera. Esa es tu vecina, esa es una compañera de trabajo. ¿Sí me explico? A veces esos son nuestros propios familiares, que cuando cometen un error de esta naturaleza, lo único que hacemos es descalificarlos y condenarlos. Cuando nosotros como iglesia tenemos que abrazar a quienes tienen una historia tan espantosa como esta.
está platicando el hermano López. Todas las personas que se han acercado con la política, hermano López, son madres abandonadas, con hijos, en situaciones bien difíciles. Le dije, hermano, este es el ministerio que Dios les está dando. Es decir, como iglesia, como pueblo de Dios, necesitamos dar una respuesta al desafío que Dios nos está poniendo. Porque somos un pueblo en misión. Somos un pueblo, hermanos, que somos la sal. ¿Y qué más? Y la luz del mundo. Estamos entrando en una era tan tremenda, en esta era de la posverdad. ¿Sí saben eso, verdad? Ya la época de la posmodernidad está pasando. Estamos entrando en la época de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Yo estaba platicando con mis hijos y digo, a ver, defíname lo que es la posverdad. Están en la universidad y dice, papá, es una cosa espantosa, porque no existe ahora una verdad absoluta. Nadie tiene una verdad absoluta. Vean ustedes lo que está pasando con la política en México. Díganme ustedes, ¿quién está en una línea de decir, este es de derecha, este es de izquierda, este es de centro? Los panistas se pasaron con el PRD, los del PRD se mezclaron con los panistas, los PRDistas, el Morena está recogiendo todo el basurero, el PRI está diciendo un montón de mentiras. Entonces, cuando usted llegue, cuando este día que llegue usted, hermanos, en las elecciones, usted va a decir, sopas, ¿por quién voy a votar? Todos son una bola de mentirosos. Estamos en la época de la posverdad. Pero les voy a decir una cosa. Cada vez que abran la boca a esos tipos, le van a decir que es la pura verdad lo que le están diciendo. Y usted dice, casi me convence, porque estamos en la época de la posverdad. En las redes sociales está espantoso eso. Porque de repente surge una noticia que le están diciendo, acaban de matar a fulano de tal, y ¡pum! Usted lo mata a todo el mundo. Y entonces le retachan la noticia y dice, no es cierto. Créanme, la mitad, ni siquiera la mitad. Pero lo más tremendo del asunto es que esa filosofía de la posverdad va a permear en la iglesia. ¿Dónde está la verdad? Nosotros no argumentamos la verdad. No es un pensamiento, no es una filosofía. Para nosotros la verdad es Jesús. Es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie vino al Padre sino es por mí. Entonces, hoy más que nunca, la respuesta no está en la política, no está en la filosofía, no está, hermanos, ni siquiera en la educación. ¿Dónde está la respuesta? En la palabra. ¿Quiénes tienen entonces la palabra? Nosotros. Pero tenemos que hablar, tenemos que vivir, ser congruentes entre lo que decimos y lo que somos. Un día mi hija se paró enfrente y me dijo, papá, ya deja de argumentarnos, vamos a hacer algo, vamos a ponernos a trabajar. Y yo me voy para atrás de decirles, estamos cansados de que nos digan qué debemos hacer, pero no nos sacan a trabajar. Necesitamos cumplir con la misión de Dios. Ya. ¿Amén? Amén. Muy bien, hermanos. Hoy en día tenemos que enfrentar a una generación. Pienso en mis hijos. Yo no sé si usted piensa en sus hijos, en sus jóvenes. Todos los derechos de los trabajadores en México están cancelados. Ya no habrá seguro social, no hay plan de jubilación, nadie tiene seguro su trabajo, van a estar bajo contrato. ¿Es verdad? ¿Y dónde estábamos cuando nos cancelaron todo eso? Durmiendo. Por eso yo me pregunto,
la misión de Dios es algo religioso, como encerrarnos en una burbuja y que el mundo ruja, ¿ya? ¿Es así? No. Hermanos, la misión de Dios se da dentro de la historia, en el contexto de la realidad en que vivimos todos los días. Nosotros estamos ubicados como iglesia en la colonia del Maestro. Estamos metidos en las entrañas de la sección 22. ¿Saben lo que es la sección 22 en Oaxaca, verdad? Sí, ahí estamos metidos. Entonces, la mitad de la congregación son maestros de la sección 22. Órale, sabroso el asunto, ¿no? Sobre todo por el bloqueo y todas las broncas que tiene la sección 22 enfrentando el sistema. Sí, pero son mis hermanos. Es decir, son mis hermanos. Cada vez que hay paro y todo eso, paso yo por el centro histórico y los veo y ¿no? Sí. Entonces, es una realidad cotidiana que vivimos todos los días. Sí. Porque el reino de Dios no depende de nosotros, ni siquiera de nuestros recursos. Sencillamente depende de qué tanto le creemos a Dios y qué tanto vamos siguiendo su espíritu. ¿Sí? Y qué tan gozosos somos en lo que hacemos para la gloria de Dios. Porque a veces hay un dicho que dice que a fuerzas nos los atamos. Es decir, la obra de Dios se convierte en algo pesado, en una, casi en una tarea imposible, ¿me explico? Pero cuando nosotros lo gozamos, se convierte en alegría de nuestra vida. Es extraordinario. Porque nos vamos enamorando de Dios y Dios va cautivando nuestro corazón. Cuando comienza el movimiento del magisterio en Oaxaca, nosotros estábamos de misioneros en la montaña y de repente se vaciaban las iglesias porque muchos maestros se habían convertido al evangelio. Y entonces un día el hermano Jaime Betanzos, que era parte del liderazgo de la sesión 22, me fue a ver como a las 5 de la mañana, me toca la puerta y me dice: pastor, hermano, ¿qué vas a hacer por tu iglesia? Le digo, ¿por qué? Dice, porque tu iglesia se va a la huella, me dice. ¿Cómo? Le digo, sí. Dice, nos vamos mañana. Y quién sabe cuándo regresemos. Te vas a quedar sin iglesia. Y hermanos, todos se vinieron a Oaxaca. Voy con ellos, digo usted. Ah, exactamente. Exactamente. Yo me senté con mi esposa y le dije, ¿qué vamos a hacer? Dice, tú simpatizas con tu gente. Claro. De alguna manera, ¿no? Yo era izquierdista, ¿verdad? Entonces, yo amaba a mi gente y sigo amando a mi gente. Entonces, yo le dije, me voy con ustedes. ¿De veras? ¿Sí? Hermanos, los maestros que eran conversos decían, bueno, ¿te vas a ir con nosotros? Digo, sí. Yo me vine. Les voy a decir una cosa, hermanos. Ese gesto, por supuesto, no caminé toda la marcha de la Ciudad de México hasta, de Oaxaca, México. Llega hasta Nochistlán. Pero ¿saben una cosa, hermanos? En las noches, después de que terminaban los festivales de los maestros, cada pueblo que llegaba hacía un festival cívico-cultural, y en las noches yo me sentaba con ellos en una fogata. Me decía, pastor, platíquenos una historia. Ándale, pues. Empezaba a platicar la historia de la vida. Se me enchina el cuero, hermanos, y me siento así cada vez que les platicaba eso. Fue impresionante la manera como Dios empezó a abrir corazones. Sí, gracias, hermano. Fue impresionante. Yo siempre me pregunté, si Jesús estuviera aquí, ¿a dónde estaría? ¿Encerrado en la burbuja o con los mugrosos en la huella? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde estaba Jesús, hermanos? ¿Encerrado? ¿Dónde? Con las prostitutas, Predicando, con los leprosos. sanando enfermos. Los discípulos eran gente normal de los pueblos. El celote era un guerrillero que estaba en contra de Roma. Ojo, Mateo estaba al servicio del imperio romano, era corredor de impuestos. ¿Sí? Pedro era un empresario. Andrés era otro empresario, eran pescadores, tenían trabajadores, ¿no es así?
derecha, de izquierda, de centro, de todo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces cuando tú ves la vida de esa gente, dices, bueno, estos cuates tienen sus propias ideologías, tienen sus corrientes de pensamiento, tienen sus múltiples maneras de ser. El Señor los, con todas sus deficiencias, y los convirtió en la fuerza misionera más impresionante en ese momento de la historia, que fueron capaces de morir por su maestro, de entregar la vida por la predicación de Dios. Eso es hermoso cuando vemos realmente que todos los que Dios ha llamado no precisamente son de izquierda o de derecha, o son pobres o son ricos, sino son de todas partes. Y que Dios nos va a usar tal y cual somos. ¿No creen que es hermoso? Y de eso se trata, hermanos. Que Dios respeta nuestra identidad y nos va a usar con todos los dones, con todos los talentos, con toda nuestra profesión o los vicios que Dios nos ha dado para el avance de ese reino. Ahora, aquí estamos frente a una realidad tremenda, como iglesia hoy en día, parados en esta realidad. ¿Sí? La tarea pendiente, se calcula que ya somos 7.000 millones de seres humanos y todavía falta 1.5 mil millones de seres humanos que jamás han escuchado el Evangelio, nunca en su vida. Quiero correr un poquito más rápido. El reto asiático. La mayor parte de la humanidad está, hermanos, en Asia. 61% de la humanidad está en Asia. ¿Por qué? Ahí están los gigantes. ¿Quiénes son los gigantes? China tiene más de 1.200 millones de seres humanos. Ahí está la India, tiene más de 1.100 millones de seres humanos. Ahí están todos los países asiáticos, por eso se le llaman los tigres de Asia, que son las economías más fuertes del mundo en este momento. Ya no es Estados Unidos, ya no es Europa. ¿Sí me explico? Ahí están los desafíos más grandes. ¿Sí? Por supuesto, África, Europa, miren, somos tan chiquitos nosotros, América Latina. ¿Sí? Necesitamos enviar misioneros de esa parte del mundo, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué más? Existen más etnias no alcanzadas en el sur de Asia que en cualquier otra región del mundo. Solo, escuchen hermanos, hay una familia misionera por cada 7.5 millones de personas sin Cristo. Una sola familia misionera, hermanos. ¿En dónde? En el sur de Asia. Eso es terrible. Bueno, nos preguntamos, ¿quiénes van a ir? Los gringos. Porque ellos sí tienen dinero, nosotros no podemos. Porque tenemos el síndrome de la langosta. No podemos, ni tampoco estamos preparados. ¿Esa es la realidad? No, no es así. Tenemos que luchar. Yo espero que después de la Escuela de Misiones Transculturales, la Convención Bautista de Valle de Toluca empiece a pensar en una plataforma misionera hacia el mundo. En unos 4 o 5 años ustedes van a empezar a mandar misioneros al mundo, si no es que antes. Sí. Porque el camino de la misión es hacia adelante, no hay retroceso. Es en un solo sentido. Nada más tiene primera, segunda, tercera y hasta cuarta si quieren. Pero ¿saben qué? No hay reversa, no tiene reversa. ¿Sí me explico? Esto es importante que lo entendamos. Gracias a Dios por lo que está pasando en la comunidad, porque Dios nos va a desarrollar. ¿Sí? Y eso es hermoso. Quiero correr un poquito, espérame. ¿Sí? La segunda generación representada por Josué y Caleb, juntamente con los que nacieron en el desierto. Vamos, por favor, rápidamente. Números 14, versículo 6 al 10. Dice así: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoni, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Se enojaron y dijeron, ¿cómo caramba se están diciendo eso? Y luego dice, que hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena.
Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará de esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, dice, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está aquí Jehová. No les tengan miedo. Miren lo que dice aquí, versículo 10. Y entre toda la multitud dijeron, ¿saben qué? Hay que apedrear a estos cuates. ¡Están locos! Hermanos, si usted está en una congregación, en un grupo de 10 gente, y usted levanta la mano y dice, sí podemos, apedréenlo. ¿Sí? Está chiquito, ese no va. Apedréenlo, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nos estamos oponiendo quizás a una bendición de Dios. En el versículo 30, hermanos, versículo 30, dice lo que dice Dios. Dice Dios a la congregación que se opuso: ustedes a la verdad no van a entrar a la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, a excepción de Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Hay una cosa, les digo, pero sus niños, sus hijos, de los cuales ustedes dijeron que serían por presa, yo los voy a introducir y ellos los conocerán la tierra que ustedes despreciaron, dijo el Señor, la siguiente generación. Ustedes no quieren, entonces yo voy a tomar la siguiente generación. Tremendo, ¿no? Sí. ¿Qué hizo Dios entonces? Tomó la segunda generación. Y les voy a decir una cosa: esta generación es una generación que nace en el desierto, que no tienen la mentalidad de esclavos. Una generación decidida, que le creyeron a Dios, que tenía un carácter firme, eran guerreros, liderados por hombres de fe, hombres que fueron la diferencia en su generación. Esta es la generación que Dios puso para conquistar la tierra. La generación decidida, sí, que se habían convertido en peregrinos y que no pensaban en lo que habían dejado allá en Egipto, sino que estaban camino a la tierra prometida. ¿Les gusta esta generación? A mí me encanta esta generación, porque esta es una generación de los mileniales. ¿Saben quiénes son los mileniales aquí? Levanten la mano. ¿Quiénes son los milenios? ¿Llaman milenios aquí? Sí, ¿verdad? Sí. Está hablando vos. ¿Sí? Esta generación de los milenios, que no tienen obstáculos, que tienen el mundo abierto, y que si hoy se compran un boleto de avión, quién sabe cuándo regresan. Y ni siquiera van a ir a una agencia de viajes, sino al rato se van a meter en internet, bajan su boleto de avión y se van. ¿Sí me explico? Sí, que agarran sus mochilas y se van de mochileros a predicar de aquello. El mundo es de ustedes, chavos. Cómanse, pero en el Señor. En el Señor. Es decir, el anhelo más grande de nuestra vida es honrar a Dios, servir a Dios, aventurarnos con Dios. Esta generación fue una generación que se comió el mundo. ¿Sí me explico? Y que no estaban pensando en mi casa, en la lavadora, en los frijoles, la olla, ¿qué vamos a hacer con él? Mi coche, ¿Vale? dice mi coche último modelo. Ajá, el coche último modelo. ¿Sí me explico? Una generación que no tenía atadura. Eran libres. La libertad de Cristo es algo impresionante. ¿Qué nos ata, hermanos? Hay tantas cosas que nos atan. Cuando decimos ataduras, no estamos hablando de esa atadura como lo cataloga la teología carismática.
sino las ataduras reales que está anclado nuestro corazón y que no nos deja ser libres, ni siquiera para ir a la esquina a visitar a una familia que está sufriendo, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Qué va a hacer el sábado, hermana? Ay, hermano, tengo tanta ropa que ¿Les suena familiar? Sí. Hermano, vamos a ir a Tacochaguaya a visitar. Ay, hermano, se me descompuso el carro. No puedo. Esta generación fue una generación de guerreros. Estaban dispuestos a conquistar la tierra. Y dijo Dios, esta es la generación que me va a servir. Josué 24:15, no lo busque. Un día Josué estaba abrumado en ese caminar con el pueblo quejándose, el pueblo poniendo un montón de pretextos. Y una mañana nos falta carácter para liderar a nuestra familia y caminar en pos de la gente de Dios. Miren lo que dice: si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quien van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra están ahorita, pero yo en mi casa serviremos a Dios.